Señores, cuando se habla de encuestas, nosotros tenemos que sacarle su comida aparte a los prehistóricos de las encuestas. Rafael Lozano es un mamut de las encuestas. Fue de los primeros que puso. Pero a veces uno se pregunta, y se lo digo a él porque es amigo de infancia, ¿realmente Rafael Lozano y su firma están adelante o se quedaron en el camino? ¿Por qué lo digo? Porque después de que Lozano en los años 70, 80 haya jugado un papel tan importante, y tan importante porque en algunos casos los trabajos de Lozano no eran publicados, era para consumo de los políticos y sobre todo los políticos de importancia. Ahora aparecen hasta quien ha propuesto en algún lugar que los gobernantes se elijan por encuestas. Después, bajaron un poquito la temperatura y optaron porque las encuestas puedan elegir los precandidatos y después hasta los candidatos. Hasta ahí se ha llegado. Eso ha traído que los organismos reguladores de elecciones, que aquí se llama Junta Central Electoral, en algunos lugares tribunales electorales, hayan tenido que regularizar el manejo de encuestas, porque en cierta forma, y mientras más desarrollado es el país, y mientras las encuestas gocen de mayor prestigio, pues ha caminado más la idea de que el votante es influenciado por la encuesta, no la encuesta expresa lo que el votante quiere, sino que se han revertido las cosas. El doctor del Castillo, Juan y Lilian nos van a ayudar a ver cómo nosotros logramos que una empresa de encuestas nos diga de boca de Lozano cuál es la realidad de eso. Y antes de darle la bienvenida, después de darle la bienvenida, pero antes de que él participe, yo creo, ¿cuáles son las interrogantes, Juan, que nosotros los que trabajamos en los medios le damos a las encuestas? Bueno, esa es la única forma de analizar qué está pasando. La única forma. Una de las formas, pero esta es la más, se ha considerado la más idónea para determinar qué está pasando en determinado momento. ¿Cuál es la posición de los candidatos, los que aspiran a algo? No solo eso. ¿Tú crees en encuestas? Sí. Lilian, ¿y tú? No creo en encuesta. Obviamente usted manda a hacer una encuesta y le traen los resultados. Hasta ahí, hasta el laboratorio, la encuesta es como tal una investigación. Luego que se coloca en las manos de lo que se llama el cuarto de guerra o los estrategas, dejó de ser una real encuesta porque comienza a ser manipulada. Doctor Castillo. ¿La contaminan ya? Doctor Castillo, hay un lenguaje que parece que es el librito que lo dice. Tú le preguntas a un candidato, por más mal posicionado que esté, si va a ganar, dice sí que él va a acabar. Lo segundo es que cuando la encuesta no le conviene, acaba con la encuesta. Y lo tercero es el lenguaje de las encuestadoras que dicen, esa es una fotografía del momento. Y ese es un lenguaje que es en todos los tiempos, en todos los países y en todas partes. ¿Qué tú crees de las encuestas? Yo creo que las encuestas son un método de investigación científico que ciertamente te miden una situación en un momento determinado. Eso, aunque suena cliché, pero es una realidad, porque las cosas cambian. Hoy un candidato, por ejemplo, puede estar bien posicionado, mañana esa situación puede cambiar. Yo creo que las encuestas, incluso en la propia ley de partidos políticos está estipulado que las encuestas son un mecanismo para la selección de los candidatos. Eso quiere decir que perfectamente se puede medir el posicionamiento de distintos líderes políticos, aspirantes a determinados cargos. Eso se puede perfectamente medir. Ahora,
hay la posibilidad de que las encuestas se manipulen. Y eso se puede manipular a través de diferentes formas. Por ejemplo, a través del cuestionario que se somete, porque usted puede inducir la respuesta. O sea que a mí me parece que las encuestas tienen su rol, a veces se equivocan, a veces se manipulan, pero indiscutiblemente que es un método. Y bueno, ya lo de que un candidato siempre se presenta como bien posicionado, eso tiene que ver con, hasta para el optimismo siempre es fundamental para movilizar y para crear expectativas. Después de esto, Rafael, ¿cómo piensa una encuestadora, sabiendo que como los economistas trabajan para empresas o para gobiernos o para contratos, las encuestadoras trabajan para quien las contrate? En ese contrato, es un contrato como el de Isidoro Santana, por ejemplo. Yo soy ministro de Economía, pero yo hago lo que a mí me dé la gana. Realmente las encuestas, cuando las son contratadas, tienen que aceptar el que paga los resultados, y lo único que se condiciona es la publicación o no de los resultados. ¿Cómo funciona eso? Antes que, primero que nada, buenos días y muy agradecido de que se me invitara y este introito es sumamente rico en cuestionamiento y en posicionamientos. Yo quiero, antes de entrar en el meollo de la cuestión, quiero dar las gracias a la Junta Central Electoral. Por fin, después que tuvimos 2 años como representantes de SOMAR, luchando porque se incorporasen las encuestas bajo un control de la Junta Central Electoral, porque aquí viene Juan Pérez, lo instalan en Casa de Campo, como lo han hecho, inclusive candidatos que están ahora mismo en el tapete, y luego el tipo, después que hace un desastre, se va tranquilamente para Miami, para donde sea, con todo su dinero. De ahí viene el asunto de las manipulaciones. Lo fundamental de las encuestas, uno de los temas que el amigo Cristino apuntaló sobre el asunto del cuestionario. Hay una situación fundamental. El cuestionario es uno de los puntos débiles para desinformar y manipular datos. Fíjense que la mayoría de las encuestas no le dan a los medios donde publican el informe del cuestionario. Me refiero íntegro. Uno de los reglamentos de la ISOMAR es ese. Y por esa razón, la mayoría de las firmas encuestadoras de aquí no se inscriben. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el trabajo y mandar una copia a Ámsterdam y las revisan allá. Por esa razón, nosotros como representantes país estamos observando cuáles de las encuestas van a continuar con el mal hábito que tienen, que hay ciertas personas que hacen eso. Y yo le he advertido que si continúan con eso, nosotros lo vamos a someter a SOMAR para que lo descuarticen, como dicen. Bueno, ese es un punto. Pero el punto más fundamental es, de las encuestas, el diseño de la muestra. Debe ser un diseño probabilístico. Y ahí entramos en materia. ¿Qué quiero decir con eso? Un muestreo probabilístico permite que sus resultados se puedan ponderar al universo que se está midiendo. No sé si me explico claramente. Por ejemplo, si yo hago una encuesta ahora y mido al país entero con una muestra probabilística, me permite decir que van a salir a favor de Julito Jacín un 32% que tienen 390,000 gente, pero con una cifra exacta.
porque eso es la ponderación. Pero cuando no se hace así, con el método probabilístico, entonces ese método no permite poder ponderar esos resultados al universo que se está midiendo. Y eso es lo que sucede con todas estas encuestas que se publican, que utilizan generalmente el método de cuotas. Es decir, en el Cibao hay 1 millón de gente, 1 millón de gente para allá, y la distribuyen como ellos entienden que debe ser. Pero eso no es una muestra probabilística, eso no tiene calidad científica, no la tiene. Y por eso le contesto a la señora, cuando usted dijo que no creían en las encuestas que no utilizan ese método probabilístico, no crean en ellas, porque no sirven. Eso de decir que tratamos con 5,000 personas en el internet y con eso vienen a callar a todo el mundo, eso es una charlatanería. No es posible, porque ahí no hay un diseño probabilístico. Es muy difícil. Las grandes compañías con las cuales hemos estado en contacto y hemos tenido relaciones de franquicia y demás, es muy difícil hacerlo. Pero hay un tema nuevo, y es que los medios de comunicación, por ejemplo, la parte más difícil, por lo menos en nuestro caso, han sido los medios de comunicación y no las encuestas políticas. Ustedes se van a sorprender con eso. Pero el mercado de los medios es muchísimo más difícil que el mercado electoral. Y podemos hablar un programa entero acerca de eso, porque todo eso ha cambiado. Yo traje aquí la gente de TNS, Taylor Nelson Sofres, que eran los segundos en ese momento en las mediciones de los medios, por ejemplo. Hoy día, ¿qué resulta? Que ya el People Meters ya no es la panacea. Ya el televisor no es el motivo fundamental de hacer las mediciones y para evaluar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Ahora usted tiene el smartphone, tiene los videograbadores, tiene el Uhu, tiene el Netflix, tiene el YouTube, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo usted mide eso con un People Meter? Imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se está haciendo? Todo eso está cambiando. Entonces, ahora hay que hacer lo que se llaman paneles paralelos. Es decir, usted puede seguir haciendo su People Meter, pero ya con una menor incidencia. Es decir, solamente con lo que pueden medir. Lo otro usted lo tiene que medir de otra manera. Es difícil. Las regulaciones de la nueva ley electoral convierten a las encuestas en algo más creíble. Más creíble. Claro que sí. Nosotros luchamos 2 años desde el Congreso con eso. Finalmente lo han hecho. Ahora, lo que yo no veo bien, por ejemplo, le hago una crítica al amigo Castaño. Usted no puede limitar y decir que hay que decir que Cristino es el que me está financiando la encuesta. Eso es una tontería. Nadie aquí va a decir quién le pagó la encuesta. Eso no es verdad. Dígalo. Pero se puede decir, por ejemplo, Asisa es la encuesta de Leonel. Bueno, se dice eso. Porque un partido te puede contratar a ti para que le hagas mediciones. Bueno, como me decían a mí que yo era el encuestador del doctor Balaguer. Pero tú eres el encuestador de Balaguer y sí. Tú le informabas a Balaguer y no lo publicabas. Y entonces, además Balaguer de eso, nunca. Ahí entraba... Es más, se pensaba que Balaguer no creía en encuestas. Bueno, él me lo preguntó y yo me reí cuando tú le hiciste la pregunta a él. Sí. Balaguer me preguntó un día, Lozano, ¿y tú crees en encuestas? Y yo le contesté, sí, doctor, yo creo en las encuestas. ¿Usted sabe por qué?
Porque el primer encuestador de este país es usted, porque usted recibe 160 personas todos los días. Y esa es la mejor encuesta. ¿Entiende? Eso es sintomático. Pero las encuestas verdaderamente, su función primaria no es la publicación. Eso es una equivocación muy, muy grande. El doctor Balaguer nunca le gustaba que se publicaran las encuestas. Inclusive, las instrucciones que él me tenía eran las siguientes. Yo hacía la encuesta, ya cuando él no veía, y se la tenía que decir a él. Solos él y yo en un salón como este. Solo él y yo, sin más nadie. Sí. Entonces, las instrucciones que me daba eran las siguientes. Yo tenía que esperar 4 semanas que pasasen, él con su información, y entonces después yo imprimía la encuesta y le entregaba la misma en la biblioteca de su casa a Bello Andino. Y él veía las dos cosas. Nadie sabía en ese ínterin nada. Y entonces, ¿Cómo tú manejabas, cómo manejaba Balaguer el famoso voto silente? Es decir, que Balaguer tenía unos votos cautivos de personas que siempre, pero que no se expresaban, y tú le preguntabas y te decían, no estoy con nadie o estoy en contra, pero estaban con Balaguer, incluyendo gente de la oposición. ese fue el motivo, uno de los pleitos de las molestias de Leonel conmigo. El asunto era el siguiente: el doctor Balaguer sabía que tenía su gente, y lo que me decía, las únicas instrucciones que me daban era: Lozano, chequéame a ver cómo está mi campo, mis campos. Y yo sabía lo que tenía que hacer. La zona rural. ¿Quién le chequeaba los precios? Que él también lo chequeaba. ¿Encuesta o no? Encuesta y otras cosas. Pero él siempre chequeaba todo. ¿Tú eras que le preparaba el desayuno a Hipólito, como dice que desayunaba con una encuesta? No. ¿Quién hacía eso? No sé. No. Hipólito, yo le he trabajado, inclusive cuando teníamos el asunto de los people meters, pero nunca hemos podido coincidir en los trabajos. Bien, yo quiero terminar con este mensaje que tú haces. ¿Cómo tú quieres que el país vea las encuestas? Mira, las encuestas deben ser observadas desde el punto de vista de que sean las mediciones, como acabo de decir, que sean encuestas científicas, no esas tonterías que se publican. Por ejemplo, un medio de comunicación, poner a un reportero a hacer, está haciendo encuestas. No, usted está haciendo entrevistas. Una cosa son entrevistas y otra cosa son encuestas. Las encuestas es una cosa científica que tiene una medición, que tiene un punto de partida y un punto de llegada. ¿Entiendes? Entonces, no se puede ligar una cosa con la otra. Y eso de estar improvisando, de poner a Juan Pérez a hacer eso. Ahora hay un tema que yo quiero destacar, y es en lo que se llama el pollster. Llámese el asesor de campaña. Lo que hacía el famoso Joao aquí, que fue muy conocido. Eso era lo que nosotros le hacíamos al doctor Balaguer. Lo que pasa es que el doctor Balaguer era un hombre muy medido, que no le gustaba ponderar todo ese tipo de cosas y decir cosas para la calle. Lo importante de las encuestas es el trabajo que usted puede hacer internamente con ellas. Ese asunto de decir, yo voy a tomar tal decisión. Nosotros le teníamos que decir al doctor Balaguer, por ejemplo, en X punto, en neurálgico, un pueblito, por ejemplo, con quién era que tenía que ir, con quién no tenía que ir, Mire, con quién se asesoraba, con sí, quién... pero hay un problema que tú acabas de tocar. Mira, yo soy amigo de unos encuestadores venezolanos. Uh-huh. Es decir, tengo más acceso a ellos. Y Lilian no hizo posible, por otro lado, de que aquí viniera un hacedor de presidentes.
que dentro de esas acciones de asesoría de imagen, de asesor de candidatos, también tiene dentro de eso las encuestas. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde una firma encuestadora entiende y cree que ellos deben dirigir al candidato y no orientarlo? Porque yo conozco un venezolano que me dice, yo lo asesoro, pero que no me mencione porque él va a hacer lo que le da la gana y después yo aparezco que perdí mi asesor, que no soy buen asesor. Bueno, manéjame eso. son posiciones que hay que definirlas fundamentalmente. El póster carga con todo ese Pero puede haber un encuestador Sí, lo subterráneo, es decir, que no te mencione que yo trabajo para ti. No, puede haberlo. Inclusive hay candidaturas que usan más de una firma. Ajá. Sí, hay utilizan varias firmas y verifican una cosa con otra, etcétera. Y eso es válido. Lo que no es correcto es usted venir a querer decir, por ejemplo, como me hizo Pérez Reyes, que una cosa que yo hice en enero del 77 la puse en mayo del 78. Eso no. Ni tampoco decir ahora que usted tiene un 60, un 70%. Nadie en el mundo ha tenido nunca un 60 ni un 70%. Todo eso no es más que una charlatanería. ¿Y cómo reciben los que encargan encuestas las malas noticias? Bueno, yo te voy a hacer una historia, brevemente. En una oportunidad, un señor que es ministro hoy día me encargó una encuesta. Bueno, yo hice el trabajo, somos buenos amigos, y cuando voy y le digo, mira, mañana te traigo el informe encuadernado y todo, pero el preliminar es esto. El tipo mira el documento y me dice, Lozano, pero está muy bajito. Le digo, yo, ¿cómo que está bajito? Entonces le digo, ¿y cómo que está bajito? Me dice, mira aquí. No voy a mencionar el nombre porque ya está ido a destiempo. Pero el tipo me dice entonces, tú puedes ir donde él a decírselo tú. Me tira. Sí. Y yo que tengo la Billy bien puesta, le digo, sí, está bien, yo voy. Y fui a las 7 de la mañana a la casa de Atuey. Ya lo dije. Salió mal, como tenía que salir. Entonces, eso ocasionó que el tipo me dijera de todo. Y entonces le digo, pero es que se te olvida que tú tienes una alta tasa de rechazo desde el 81. Que tú no das ni la hora y que se te olvida que en este país hay que dar dinero. Y entonces él me reclamaba que Abinader, el doctor Abinader, salía muy mejor que él. Entonces le digo yo, es que Abinader gasta 20 millones todos los años y tú no. Ese es el problema. Entonces, hay gente que te tira, que tú tienes que ser responsable. Eso lo pagó Miguelito, eso que tú estás diciendo. Sí, lo pagó Miguelito. Está bien. Lozano, gracias. ¿Te gustó esa anécdota? Está buena esa. Rafael Lozano, de la firma Lozano y Asociados.